Bien. Supónganse que queríamos poner entonces 1.000 millones, por ejemplo. Sí, por ejemplo. A ver, espera, vamos a escribir. Bien, ahí, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este es el número 1.000 millones, ¿sí? Yo quisiera esto escribirlo como, por ejemplo, ¿sí? Notación científica. ¿Qué tengo que hacer para poner la notación científica en este aspecto? ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que realizar es, por ejemplo, bueno, es, ¿sí? Este número, pasarlo, o sea, reducir la cantidad de ceros que tiene. ¿Cómo hago eso? O sea, lo tengo que expresar de una manera que, por ejemplo, sea, pero, que por ejemplo sea, ¿sí? Un número siempre voy a dejar antes de la coma, o sea, voy a expresarlo en un número decimal que tenga una parte entera. En este caso, la única parte entera que tiene este número es el 1. Entonces voy a poner 1. ¿Podría poner 1,0? Sí, pero la realidad es que no tiene demasiado sentido poner 1,0. Entonces voy a poner 1 por 10 a la cuánto. Entonces ahí voy a tener un exponente. Y voy a ver, ¿qué exponente va a ser? Tengo, ¿cuántos lugares atrás de la coma tengo? Fíjense, tengo, pero, tengo, por ejemplo, ¿sí? Ay, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cómo va a ser este número? ¿Sí? Va a ser 1 por 10 elevado a la 9. No sé si voy a poder poner el exponente en este caso. No importa. Arriba. A ver si puedo. A la 9. ¿Me explico? ¿Por qué es Sí. eso? Porque justamente, me quedo muy arriba, pero bueno, es la pantalla. Justamente en este caso, ¿sí? Tengo 9 lugares atrás del 1. Vamos a otro ejemplo, porque tal vez este con el 1 no es demasiado notorio, pero supónganse que tengo, no sé, 148.000, ¿sí? Este número. Bien, en este caso, ¿sí? Yo el 148.000 lo voy a poder expresar en un número decimal con o sea, una sola cifra entera, sería 1,48. ¿Me explico? Por 10 a la cuánto. La Entonces, 3. en ese caso, esperen un segundo que se me borró, entonces dijimos 148.000, ¿sí? Voy a poner 1,48 por 10 a la cuánto. Fíjense que yo acá corrí la coma cuántos lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 a la 5. ¿Por qué a la 5? Porque justamente el número que yo estoy poniendo, yo estoy corriendo la coma 5 lugares. ¿Me Sí, así explico? es. Pero ¿qué pasa si fuera al revés? Supónganse que yo tuviera esto. Por ejemplo, no sé, 0,000186, ¿sí? En este caso, yo tendría que ir hasta el 1,86, ¿me explico? Yo voy a dejar solamente un número entero, una cifra entera antes de la coma, ¿sí? ¿Podría poner 18,6? Sí, pero la realidad es que prefiero dejar una cifra, o sea, la notación científica queda más prolija de esta manera, ¿sí? Bien, entonces sería 1,86 por 10 a la cuánto. Y acá tenemos un tema. Vamos a fijarnos cuántos lugares corrí la coma, pero en este caso los corro hacia la derecha, no los corro hacia la izquierda. Entonces voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Entonces sería 1,86 por 10, pero en este caso sería a la menos 9. ¿Por qué a la menos 9? Porque corrí hacia la derecha. ¿Me explico? Sí. ¿Se entiende esto?
Sí, pero cuando, por ejemplo, dos notación científica se suman, pero el exponente está en negativo, pero son diferentes, se hace lo mismo, ¿no? Para llegar. No, si vos sumás Por- y el exponente es diferente, por ejemplo, sí, por ejemplo. suponte que vos tenés esto, 1,36 por 10, Sí, vamos a poner a la, no sé, a la 4 sí, más, no sé, 1,28, no sé, por 10 a la 5. ¿Sí? En este sí, caso, pero, yo voy a ah, tener que resolverlo de o sea, de una manera, o sea, primero voy a tener que pasar todo al mismo exponente para poder resolverlo. ¿Me sí, explico? sí, pero cuando es negativo, digamos, cuando el exponente es negativo y diferente. Ponele que yo acá hubiese puesto Bueno, a la -5, ¿me decís? sí, Ah, es claro, que pero positivo o es lo negativo no. mismo. Sí, sí, sí. Ah, Ponele que yo ah, tuviera a la -4 y a la -5, ¿sí? Suponete que tuviera esto, espera que esto es muy borroso. A ver si lo puedo poner en menos acá. Suponete que yo tuviera a -4 y a -5, ¿esto me decís? sí, 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 Bueno, ¿cómo resolvíamos esto? Primero vamos a pasar todo a un número decimal. O sea, 1,36 por 10 a la -4 quiere decir que corrí 4 lugares hacia la derecha, ¿sí? La coma. Entonces tengo que volver hacia la izquierda. Serían 0,000136. ¿Me explico? sí, sí, Y ahora el otro, corrí 5 lugares. Entonces sería 0,0000128. ¿Sí? ujú, ujú, Una vez que tengo esto, yo ahora voy a pasar a notación científica nuevamente. Entonces, ¿cómo me va a sí, quedar? Vamos a ponerlo a la -4, ponele. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1,36 por 10 a la -4 más, ¿sí? Y acá sí, sería, por ejemplo, yo quiero correr este lugar para que me llegue a ser a la -4. -1, -2, -3, -4. Entonces sería 0,128 por 10 a la -4. ¿Me explico? perfecto. Sí, sí, lo estaba haciendo bien, pero tenía la duda Genial, de no que hay sea problema. así. Perfecto. Bien, entonces en este caso, yo lo que voy a tener es la posibilidad de resolver esto. 1,36 más 0,128. ¿Me explico? Sí, Que esto me da 1,488 por 10 a la -4. ¿Sí? Y mis cálculos no me fallan. ¿Se entiende? Este es el sí, resultado de la ecuación, de la operación. ¿Sí? bien. ¿Me explico hasta acá? De mi parte sí lo entendí. Sí, sí. Genial, Sí, sí. bien, listo. Bueno, hoy vamos a ver si en el caso, bueno, a ver si puedo borrar todo directamente. En el caso de la clase de hoy, lo que vamos a hacer es ver directamente si una forma de proporcionalidad, pero es la forma de porcentaje, ¿sí? El porcentaje nosotros lo usamos mucho para estudiar, por ejemplo, diversos procesos dentro de lo que es el área de salud, ¿sí? La estadística y la probabilidad también son Profe, áreas. perdón, Sí. te hago una consulta porque en el video de notación científica que nos pasó, Ajá. va, por lo menos a mí, al final
se corta cuando empieza a explicar lo de erradicación y no sé qué más, algo más era. ¿Eso Ah, entra? lo chequeo, entonces, ahora me fijo. No, igual, generalmente a mí lo que me interesa es que sepan pasar la notación científica, pero igual lo chequeo. ¿Sí? Ok, ok, Sí, ok. sí se las paso bien por ahí. Bien. Como les decía, sí, el porcentaje es algo que es sumamente importante dentro de lo que es la estadística y justamente ¿sí? La probabilidad de que suceda un hecho dentro de una situación de salud. Pero calcular un porcentaje implica también ¿sí? realizar una proporción. Un porcentaje, chicos, ¿será de proporcionalidad directa o inversa? Por ejemplo, si yo tengo que calcular el porcentaje de, eh, no sé, de un descuento, supónganse, ¿no? Que un descuento que me realizan un porcentaje en una remera. Si la remera me sale 200 pesos y el descuento es de 10%, ¿sí? El porcentaje va a ser 20 pesos. Ahora, si la remera me sale 300 pesos y el porcentaje sigue siendo el mismo, ¿el descuento va a ser mayor o va a ser menor? A mayor dinero, Mayor. bien, perfecto, a mayor dinero, mayor va a ser el porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que justamente el porcentaje implica, ¿sí? Generalmente, frecuentemente, una proporción directamente, ¿sí? O sea, una relación directamente proporcional. En este caso, nosotros vamos a ver que tenemos diversos tipos ¿sí? de porcentaje. Vamos a ir analizando, o sea, situaciones que devienen de estos porcentajes. Supónganse que yo les digo ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Salud de la Nación Argentina manifestó en las últimas horas que el índice de contagios en la población es, no sé, supónganse, vamos a hacer un número redondo, 13.000 personas. ¿Sí? De los cuales el 70% son asintomáticos. A ver, vamos a poner 25% sintomáticos leves. ¿Sí? Y el porcentaje restante, ¿que cuánto sería? Casos severos. ¿Cuánto sería? Están dormidos, los voy a matar. Y tenemos, por eso, 5%. perfecto, el 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el 70%, ¿sí? Más el 25% es 95%. O sea, el 5% van a ser de sintomáticos severos. Entonces, la pregunta va a ser la siguiente, ¿sí? ¿Cuántos pacientes son sintomáticos severos? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a resolver esto. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Bueno, justamente lo que vamos a hacer es plantear esta situación, ¿sí? Nosotros tenemos 13.000 personas, ¿sí? Ahora, de esas 13.000 personas, nosotros tenemos que el 70% son asintomáticos, el 25% son sintomáticos leves y el 5% van a ser casos severos,
¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el 5% de 13.000, ¿sí? Ujú. Bien, en este caso yo lo que puedo hacer es calcular directamente el 5% de 13.000, ¿sí? Que puedo hacerlo directamente en la calculadora o poner, por ejemplo, 13.000 por 5 dividido 100, ¿sí? Vamos a ponerlo así, sobre 100. ¿Me explico? Porque el 5% son 5 de 100. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. En este caso, Sí. entonces, yo tendría que hacer la cuenta directamente del 5% de 13.000, ¿sí? Entonces, el 5% de 13.000 me da 650 personas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Esto es el 5% de 13.000, o sea que 650 personas sobre 13.000 tenemos que están en estado severo. Ahora, supónganse que yo les digo que, asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación, voy a ponerlo así, manifestó que la ocupación de camas de terapia intensiva para dichos pacientes representa supónganse que les digo, no sé, el 65% de la ocupación total. Entonces, mi pregunta va a ser, ¿cuántas camas de terapia hay en total? ¿Sí? En un supuesto, ¿no? Lógicamente, en una región, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Vamos sobre este ejercicio que estábamos haciendo, ¿no? Y decimos, bueno, perfecto. Yo tengo 650 camas, ¿sí? De terapia, que suponemos que estos sintomáticos severos requieren tratamiento en terapia intensiva, y tenemos 650 camas, ¿sí? Ocupadas. Ahora, de esos 650 camas, dijimos que representan el 65%, bueno, el 65 me parece, me fui un poquito, bueno, lo vamos a dejar porque no lo puedo corregir ahora, pero supónganse que en la capital federal, ¿sí? Representa el 65% de la ocupación total. ¿Cuántas camas entonces hay en total? Bueno, ¿cómo hago esta cuenta? ¿Sí? Acá, no es un porcentaje directo, o sea, si bien es un porcentaje, ¿sí? Yo sé que, que 650 camas, o sea, representan el 65%. Ahora, lo que me está preguntando es el 100% cuánto es. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces yo esto lo puedo plantear de una manera, ¿sí? Como si fuera una regla de 3. Si 650, ¿sí? Representan, es igual al 65%, vamos a ponerlo al revés. Si 65% representan 650 camas, el 100%, ¿cuánto representa? ¿Me explico? ¿Entienden lo que estoy haciendo? O sea, las camas eran 650, pero eso representa el 65%. ¿El 100% cuánto representa? Entonces, ¿qué cuenta voy a hacer? Es una regla de 3 directa, o sea, va a representar más, lógicamente. ¿Y qué cuenta voy a tener que hacer? Bueno, 100 por 650 dividido 65. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Sí. Bien, perfecto. Esto me da, ¿sí? En realidad, vamos a hacer la cuenta, sería 100 por 650 dividido 65, bueno, me dan 1000 camas, ¿sí? Porque, bueno, 65, 650 y 65 es 10, bueno, 10 por 100 es 1000 camas. Esto es el total de la capacidad que tiene, ¿sí? El sistema de salud, por ejemplo. ¿Me entienden? ¿Entienden cómo se resuelve esto? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto.
Bueno, me interesa que sepan esto porque me interesa que vayamos resolviendo cada uno de, o sea, las diferentes a esto, ¿sí? Entonces vamos a borrar y vamos a escribir otro, ¿sí? En este caso yo les voy a poner que la pandemia, vamos a poner la gripe española en toda Europa en 1918. En aquella época, el número de muertos fue, no me acuerdo cuál fue, pero vamos a poner un valor de referencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en 50.000 personas. 50.000 y pongo 5 millones. 50.000, un número de muertos fue 50.000. Dicho número correspondía al 12% de la población. ¿Cuál era la población entonces en ese momento, en dicha región? ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es determinar el número de población total antes de estos 5.000 muertos, ¿sí? ¿Cómo haríamos esto, chicos? ¿Cómo lo resolveríamos? Yo sé que el 12% era 50.000, ¿verdad? Sí. Bien, entonces el 100%, ¿cuánto era? ¿Me explico? Se hace lo mismo, una regla de 3 directa. Dolores, muy bien. Entonces, si el 12% era 50.000, el 100%, ¿cuánto es? 416.000 Muy personas. 416.000 personas más o menos, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Perfecto, ¿sí? Aproximadamente porque es un número que me va a dar con coma, pero bueno, no importa, aproximadamente es esto. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Bien, perfecto. En este caso, ¿sí? Los porcentajes nos sirven para determinar, por ejemplo, ¿sí? Niveles de estadísticas, pero también a nosotros nos van a servir para, por ejemplo, hacer tipos de concentraciones dentro de lo que es los medios de contraste, ¿sí? Nosotros vamos a ver que dentro del área de salud nosotros tenemos, ¿sí? Posibilidad de hacer diluciones con contrastes, ¿sí? Y esos contrastes van a requerir una concentración determinada, ¿sí? Dentro de lo que es la solución. Por ejemplo, voy a poner, ven que borro esto. Bien, supongamos, ¿sí? Que tenemos un medio de contraste en agua, tiene una saturación de, por ejemplo, 15% masa en masa a 25 grados Celsius. O sea, la temperatura también es importante en este caso. Grados Celsius.
qué cantidad máxima de contraste podremos diluir en, por ejemplo, ¿sí? No sé, 500 gramos de solución. Bien, acá tenemos una cuestión que es también importante y vamos a trabajarla. Nosotros acá tenemos, ¿sí?, lo que es las unidades de medida, ¿sí? Cuando hablo de porcentaje masa en masa, volumen en volumen, estoy indicando la concentración de una solución. La concentración se puede medir en masa o peso en peso, en volumen, ¿sí? O en porcentaje, molaridad, osmolaridad y demás. No me quiero detener en eso porque ya lo van a ver en años posteriores. Ahora, en este caso yo sé que a 25 grados Celsius, que es una temperatura medianamente estándar, yo tengo que la saturación es de 15% masa en masa. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener una solución que se satura cada 100 gramos de solución, ¿sí?, satura a 15 gramos de soluto. Cuando hablamos de soluto y solvente o solución, hablamos de una, por ejemplo, concentración. Vieron que de repente cuando hablamos de una solución podemos poner de ejemplo el café. El café puede estar más concentrado o más diluido. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la cantidad de café que yo le ponga. Eso, entonces, del café sería el soluto, ¿sí? El agua, en donde se diluye el café, sería el solvente. Y el café, propiamente dicho, o sea, en lo que nosotros bebemos, es la solución. ¿Me explico hasta acá? En el caso de un medio de contraste sucede lo mismo. Por ejemplo, hay ciertos estudios contrastados que se diluye, por ejemplo, el bario, ¿sí?, es el soluto, en un solvente, ¿sí? Y ahí me da la solución. Esa saturación es la capacidad máxima que yo puedo contener de dicho soluto en esa solución. En este caso, ¿sí?, me dice que cada 100 gramos, siempre el porcentaje masa en masa son gramos de gramos de solución en gramos de soluto. Entonces, me dice que se satura a 15%. ¿Qué significa? Que 15 en 100 gramos de solución yo voy a tener 15 gramos de soluto. ¿Me explico hasta acá? ¿Se entiende? Voy a tomar ese silencio como un sí. Sí. Bien, perfecto. Ahora, yo necesito diluir 500 gramos de solución. Entonces, si en 100 hay 15, en 500 gramos de solución, ¿cuánto va a haber? Bueno, va a haber 5 veces más. ¿Me explico? 75 gramos de solución. O sea, esto es lo que va a aceptar, estos 15, 75, es lo que va a aceptar 500 gramos de solución. O sea, a mayor solución, mayor gramos de soluto va a poder aceptar. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. En estos casos, ¿sí?, nosotros vamos a trabajar también con unidades de medida. ¿Qué unidades de medida vamos a trabajar? La masa y el volumen, ¿sí? Dentro de las unidades de medida, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, la escala de unidades. Nosotros tenemos los kilogramos, ¿sí?, los hectogramos, los decagramos, los gramos, los decigramos, los centigramos y los miligramos, ¿sí? En cuanto a masa, estos son unidades de masa. Ahora, tenemos unidades de volumen también, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades de volumen a las cuales hacemos referencia? El volumen los vamos a medir en litros, ¿sí? Vamos a tener los kilolitros, los hectolitros, los decalitros, los litros, los decilitros, los centilitros y los mililitros. ¿Me explico? Esto sería unidades de volumen. ¿Estamos hasta acá? Sí.
vamos a tener que pasar esto. Yo les voy dando un, un avance de lo que va a ser, ¿sí? Los trabajos con esto. Pero nosotros cada vez que pasamos, cada vez que saltamos, por ejemplo, ¿sí? Cada salto que uno da, bueno, mi pulso es terrible, va a ir, ¿sí? Multiplicándose por un número que va a ser por 10. Cada vez que nosotros vayamos, bueno, cada vez que nosotros hagamos un salto para este lado, ¿sí? Que saltemos para allá, va a ir multiplicando por 10. Ahora, cada vez que nosotros vayamos para el otro lado, cada salto va a ser dividido 10. ¿Me explico? O sea, para allá multiplicamos por 10. Para acá dividimos por 10. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Ay, me borró lo que no quería que borre. Bien. ¿Qué significa esto? Vamos a borrar esto que... Caramba. Bien, me borró. Bueno. Bien. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder, ¿sí? Analizar de repente, ¿sí? Ciertas, digamos, estructuras que puedan ser, o sea, ciertas formas que puedan expresarse de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo hablo, por ejemplo, de 500 gramos, como hablábamos en el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Cuántos kilogramos son? ¿Sí? En un estado de pasar, por ejemplo, el pasaje de gramos a kilogramos. Yo dije que para allá, yo lo que tenía que hacer era dividir, ¿sí? Cada salto dividido 10. O sea, en este caso yo tengo 3 saltos. 1, 2, 3, porque el primero tengo que pasar a decagramos, después a hectogramos y después a kilogramos, ¿sí? Entonces, 500 gramos es como si fuera, ¿sí? 500 dividido 1000 para pasarlo a kilogramos. No me lo dividan, por Dios, por 30, porque hay chicos que en vez de multiplicar dividido 1000, dividido 1000, dividido 1000, hacen 1000 más 1000 más 1000. Y no está bien eso. ¿Me explico? O sea, yo lo tengo que dividir al 500, se los voy a poner así para que lo entiendan, dividido 10, dividido 10, dividido 10. Que esto es lo mismo que hacer 500 dividido 1000. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, sí. Esto me da igual a 0,5 kilogramos, ¿sí? Esto sería un pasaje de unidades dentro de lo que es de gramos a kilogramos, por ejemplo. Ahora, si voy de repente, ¿sí? De gramos a centigramos, supónganse, ¿sí? Yo digo 500 gramos. ¿Cuántos centigramos son? Entonces yo voy a tener que multiplicar en este momento, porque estoy aumentando, ¿sí? Digamos, la cantidad de capacidad. ¿Por qué? Porque los centigramos son menores que los gramos. ¿Me explico? O sea, la capacidad es la misma, lo que estoy aumentando es la unidad. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? 500 por 10 por 10, que sería igual que 500 por 100. ¿Por qué? Porque gramos son 100 veces más que centigramos. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, 500 por 100, se me fue para acá, ahí está, ¿sí? 500 por 100 me quedaría 50.000. ¿Me explico? Entonces, 500 gramos es igual que 50.000 centigramos, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo sucede con el volumen. Supónganse que yo quiero pasar, ¿sí? Vamos a poner 1500 mililitros, ¿sí? Y lo quiero pasar a litros. En este caso los mililitros los tengo acá y los litros los tengo acá. Tengo que hacer un pasaje en donde tengo 3 saltos para dar.
todos sabemos, creo, que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Quiere decir que en este caso, 1500 mililitros lo puedo dividir 3 veces por 10 o directamente dividir por 1000. ¿Me explico? Y esto me va a dar 1,5 litros. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Perfecto, genial. ¿Dudas con respecto a esto? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿No? ¿Nada? No, ninguna. Bien.